Capítulo 36. Cuando el amanecer señaló el quinto día de exilio de Rathen, supo que había cometido un error. Moriría en el Antris. 5 días eran demasiados sin beber y sabía que no había agua en la ciudad de los condenados. No lamentó sus acciones. Se había comportado de la manera más lógica. Una lógica desesperada, pero, sin embargo, racional. Si hubiera continuado en Cae, se habría vuelto más impotente cada día. No, era mucho mejor morir de deshidratación. Sus delirios aumentaron a medida que pasaba el quinto día. En ocasiones, veía a Dilaf riéndose de él. En otras, la princesa Teyosa hacía lo mismo. Una vez incluso le pareció ver al propio Yadeb, su rostro ardiendo, rojo, con el calor de la decepción divina, mientras miraba a Rathen. No obstante, los delirios cambiaron pronto. Ya no veía rostros, ya no se sintió humillado. En su lugar, se enfrentó a algo mucho más horrible. Recuerdos de Dacor. Una vez más, los oscuros y huecos cubículos del monasterio lo rodearon. Los gritos resonaron en los pasillos de piedra negra, gritos de agonía bestial mezclados con cánticos solemnes, cánticos que tienen un extraño poder. El joven Rathen se arrodillaba obediente, esperando, encogido, en un cubículo no más grande que un armario. El sudor inundando sus ojos, aterrorizados, sabiendo que tarde o temprano vendrían por él. El monasterio de Rathbor entrenaba asesinos. El monasterio de Fieldor entrenaba espíos. Dacor, el monasterio de Dacor, entrenaba demonios. Su delirio se interrumpió en algún momento de la siguiente tarde, liberándolo un rato, como un gato que permite a su presa huir una última vez antes de descargar un mortal zarpazo. Rathen levantó su debilitado cuerpo de las duras piedras, las ropas pegadas a la viscosa superficie. No recordaba haberse encogido en posición fetal. Con un suspiro, Rathen se pasó mecánicamente una mano por la cabeza sucia y manchada de mugre. Sus dedos rozaron algo áspero y rasposo. Cabello. Rathen se enderezó. La sorpresa le confería fuerzas. Palpó con dedos temblorosos y buscó el pequeño frasco que contenía el vino de su ofrenda. Limpió el cristal lo mejor que pudo con una manga sucia y luego contempló su espectral reflejo. Era distorsionado y borroso, pero suficiente. Las manchas habían desaparecido. Su piel, aunque cubierta de suciedad, era tan clara e impoluta como 5 días antes. El efecto de la poción de Fortune, por fin, había pasado. Había empezado a creer que nunca lo haría, que Fortune se había olvidado de hacer que los efectos fueran temporales. Era sorprendente que el hombre de Rathen pudiera preparar una poción capaz de lograr que el cuerpo imitara la dolencia de un elantrino. Pero Rathen había juzgado mal al boticario. Había hecho lo que le habían pedido. Aunque los efectos hubieran durado un poco más de lo esperado, naturalmente, si no salía rápido del Antris,
todavía podía morir. Rathen se levantó, haciendo acopio de fuerzas, hirviendo de adrenalina. ¡Contemplad!, gritó a la garita de arriba. ¡Sed testigos de la gloria del señor Yaded! ¡Me he curado! No hubo respuesta. Tal vez estaba demasiado lejos para que se oyera su voz. Entonces, al contemplar las murallas, advirtió algo. No había ningún guardia, ninguna patrulla de vigilancia de ronda, ninguna punta de lanza indicadora que marcara su presencia. Estaban ahí el día anterior o había sido el otro. Los últimos 3 días se habían convertido en un borrón en su mente, una larga cadena de oraciones, alucinaciones y ocasionales cabezadas de agotamiento. ¿Dónde se habían ido los guardias? Consideraban que su solemne deber era vigilar el antris, como si algo amenazador pudiera surgir de la ciudad podrida. La guardia del antris realizaba una función inútil, pero esa función le procuraba fama. Los guardias nunca hubiesen renunciado a sus puestos, pero los habían abandonado. Rathen empezó a gritar de nuevo, sintiendo que las fuerzas abandonaban su cuerpo. Si la guardia no estaba ahí para abrir las puertas, entonces estaba condenado. La ironía jugueteó en su mente. El único elantrino que se curaba moriría a causa de un grupo de guardias incompetentes y negligentes. Las puertas se abrieron un poco. ¿Otra alucinación? Pero entonces una cabeza asomó por la abertura. El avaricioso capitán al que Rathen había estado seduciendo. ¿Mi señor?, preguntó el guardia vacilante. Entonces, tras mirar a Rathen de arriba abajo con los ojos espantados, inhaló bruscamente. ¡Gracioso Domi! ¡Es cierto! ¡Te has curado! Mi señor Yaded ha oído mis plegarias, capitán, anunció Rathen, haciendo acopio de todas las fuerzas que le quedaban. La mancha del antris ha sido eliminada de mi cuerpo. La cabeza del capitán desapareció un momento. Luego, despacio, la puerta se abrió del todo, revelando a un grupo de cautelosos guardias. «Vamos, mi señor». Rathen se puso en pie y caminó con piernas temblorosas hacia las puertas. Se volvió, apoyando la mano en la madera, cubierto de mugre. Y con todo eso, contempló por última vez el antris. Unas cuantas formas agazapadas lo observaban desde el terrado de un edificio. «Disfrutad de vuestra condena, amigos míos», susurró Rathen, y luego indicó a los guardias que cerraran las puertas. «No debería estar haciendo esto, ¿sabes?», dijo el capitán. «Cuando un hombre es arrojado al antris, Yaded recompensa a aquellos que lo obedecen, capitán», dijo Rathen, a menudo de manos de sus servidores. Los ojos del capitán brillaron y Rathen se sintió de pronto muy agradecido por haber empezado a sobornar al hombre. «¿Dónde está el resto de tus soldados, capitán?» «Protegiendo al nuevo rey», dijo el capitán orgullosamente. «¿Nuevo rey?» «Han pasado muchas cosas, mi señor. Lord Elry manda ahora en Arelon, o al menos lo hará en cuanto acabe el funeral de Yadon». Débil como estaba, Rathen apenas pudo sostenerse en pie. ¿Yadon muerto? ¿Elry haciéndose con el control? ¿Cómo podía en 5 días haber cambios tan drásticos? «Vamos», dijo con decisión. «Puedes explicármelo camino de la capilla».
La multitud se agalopaba a su alrededor mientras caminaba. El capitán no poseía ningún carruaje y Rathen no quiso esperar alguno. Por el momento, el júbilo de un plan cumplido era suficiente para mantenerlo en marcha. La multitud ayudaba también a medida que la noticia se difundía. El pueblo acudía para ver al elantrino recuperado. Todos le abrían paso, observándolo con expresiones que oscilaban entre el aturdimiento y la adoración, y algunos tendían las manos para tocar asombrados su túnica elantrina. Fue un trayecto multitudinario, pero sin incidentes, excepto el momento en que miró hacia una calle lateral y reconoció la cabeza de la princesa Teiosa asomada a la ventanilla de un carruaje. En ese momento, Rathen experimentó una sensación de triunfo que rivalizó con la del día en que se convirtió en Yorm de pleno derecho. Su curación no era solo inesperada, sino incomprensible. Era imposible que Sarin hubiera contado con ella. Por una vez, Rathen tenía completa y total ventaja. Cuando llegó a la capilla, Rathen se volvió hacia la masa de gente y alzó las manos. Sus ropas estaban todavía manchadas, pero él se irguió como para convertir la mugre en una insignia de orgullo. La suciedad era una muestra de sufrimiento. Demostraba que había viajado al mismo pozo de la condena y regresado con el alma intacta. ¡Pueblo de Arelon!, gritó. «Sabed este día quién es el amo. Dejad que vuestros corazones y vuestras almas sean guiadas por la religión que puede ofrecer pruebas de apoyo divino. Nuestro Señor Yaded es el único Dios en Cicla. Si necesitáis pruebas de ello, mirad mis manos que están limpias de putrefacción, mi rostro que es puro y limpio, y mi cabeza donde crece fuerte el cabello nuevamente. Nuestro Señor Yaded me puso a prueba y como yo confié en Él, me bendijo, me ha curado». Bajó las manos y la multitud rugió su aprobación. Muchos probablemente habían dudado tras la aparente caída de Rathen, pero regresarían con la fe renovada. Los conversos de ahora serían más fuertes que los de antes. Rathen entró en la capilla y la gente se quedó afuera. Rathen caminó cada vez con más fatiga. La energía del momento finalmente cedía a 5 días de agotamiento. Cayó de rodillas ante el altar, inclinando la cabeza en sincera oración. No le molestaba que el milagro fuera un efecto de la poción de Fortune. Rathen había descubierto que la mayoría de los supuestos milagros eran o bien naturales o el resultado de la intervención humana. Yaded estaba tras ellos, como estaba detrás de todas las cosas, usando fenómenos naturales para aumentar la fe del hombre. Rathen dirigió sus oraciones a Dios por otorgarle la capacidad de urdir el plan, los medios para ejecutarlo y el clima para conseguir que tuviera éxito. La llegada del capitán había sido, sin duda, producto de la voluntad divina. Que el hombre hubiera dejado el campamento de Telri justo cuando Rathen lo necesitaba y que oyera los gritos de Rathen a través de la gruesa madera era demasiado para ser una simple coincidencia. Yaded tal vez no hubiera maldecido a Rathen con la Sha'od, pero ciertamente estaba detrás del éxito del plan. Agotado, Rathen acabó de rezar y se puso en pie. Al hacerlo, oyó una puerta abrirse tras él. Cuando se dio la vuelta, Dilaf se encontraba ahí. Rathen suspiró.
Aquella era una confrontación que hubiese preferido evitar hasta haber descansado un poco. Dilaf, sin embargo, cayó de rodillas ante él. ¡Mi Rothen! Rothen parpadeó, sorprendido. Sí, Arted. Dudé de ti, mi Rothen, contestó Dilaf. Creí que nuestro señor Yadet te había maldecido por incompetente. Ahora veo que tu fe es mucho más fuerte de lo que creía. Sé que fuiste elegido para ostentar el cargo de Gjorn. Tus disculpas son aceptadas, Arted, dijo Rothen, tratando de apartar la fatiga de su voz. Todos los hombres dudan en momentos de prueba. Los días siguientes a mi exilio deben de haber sido difíciles para ti y los otros sacerdotes. Deberíamos haber tenido más fe. Aprende entonces de estos hechos, Arted, y la próxima vez no te permitas dudar. Puedes irte. Dilaf se dispuso a marcharse. Cuando el hombre se levantó, parecía más confuso que otra cosa. Estaba sorprendido e inquieto, pero no contento. La batalla no había terminado todavía. Demasiado cansado para preocuparse por Dilaf por el momento. Rothen se dirigió a sus aposentos y abrió la puerta. Sus cosas estaban amontonadas en un rincón de la habitación, como a la espera de que se las llevaran para eliminarlas. Súbitamente aprensivo, Rothen corrió hacia el montón. Encontró el cofre del Seón bajo un montón de ropa. Tenía la cerradura rota. Rothen abrió la tapa con dedos ansiosos y sacó la caja de acero del interior. La parte delantera de la caja estaba cubierta de golpes, arañazos y mellas. Rápidamente, Rothen abrió la caja. Varias de las palancas estaban torcidas y el diálogo atascado. Así que se sintió enormemente aliviado cuando oyó el chasquido de apertura. Alzó la tapa con manos ansiosas. El Seón flotaba dentro, imperturbable. Las 3 ampollas de poción restantes se encontraban al lado. 2 se habían roto, derramando su contenido en el fondo de la caja. ¿Ha abierto alguien esta caja desde la última vez que hablé contigo?, preguntó Rothen. No, mi señor, respondió el Seón con voz melancólica. Bien, dijo Rothen cerrando la tapa. Después se desplomó en la cama y se quedó dormido. Estaba oscuro cuando despertó. Su cuerpo estaba aún cansado, pero se obligó a levantarse. Una parte vital de sus planes no podía esperar. Llamó a un sacerdote que llegó poco después. Dodgen era un hombre de poderosa constitución fiordel y músculos que se notaban incluso a través de su rojo hábito de Ereti. ¿Sí, mi señor?, preguntó Dodgen. Fuiste entrenado en el monasterio de Rathbor, ¿verdad, Arted?, preguntó Rothen. Lo fui, mi señor. Bien, dijo Rothen, tomando la última ampolla de poción. Necesito tus habilidades especiales. ¿Para quién es, mi señor?, preguntó el sacerdote. Como todos los graduados de Rathbor, Dodgen era un asesino entrenado.
había recibido un entrenamiento mucho más especializado que Rathen en el monasterio de Gahan, el lugar al que había ido Rathen cuando Dacor resultó demasiado para él. Sin embargo, solo un Gjorn o un Ragnar podía servirse de los sacerdotes formados en Radford sin permiso del Wyrm. Rathen sonrió. Capítulo 37. Golpeó a Rauden mientras estaba estudiando. No se oyó a sí mismo jadear de agonía, ni se sintió caer de su asiento entre espasmos. Todo lo que sintió fue dolor y un agudo tormento que cayó sobre él de manera súbita y vengativa. Era como 1.000.000 de diminutos insectos, cada uno picoteando por su cuerpo, por dentro y por fuera para comérselo vivo. Pronto sintió como si no tuviera cuerpo. Su cuerpo era el dolor, era el único sentido, el único impulso, y sus gritos eran el único producto. Entonces lo sintió. Se alzaba como una enorme superficie resbaladiza, sin grieta ni bolsillo en el fondo de su mente. Presionaba exigiendo, introduciendo el dolor en cada nervio de su cuerpo, como un peón que clava una azada en el suelo. Era enorme. Hacía que hombres, montañas y mundos parecieran de yeso. No era maligno, ni siquiera perceptible. No rugía ni se agitaba. Estaba inmóvil, congelado por su propia intensa presión. Quería moverse, ir a cualquier parte, encontrar una liberación al dolor. Pero no había ninguna salida. La visión de Rauden se aclaró lentamente a medida que la fuerza se retiraba. Estaba tendido en el frío suelo de mármol de la capilla, mirando el pie de la mesa. 2 rostros borrosos flotaban sobre él. ¿Sully?, preguntó una voz urgente como muy lejana. «Doloken, Rauden, ¿puedes oírme?». Su visión se aclaró. Los rasgos normalmente severos de Karata mostraban preocupación mientras que Galadón estaba lívido. «Estoy bien», croó Rauden avergonzado. Pronto se darían cuenta de lo débil que estaba, de que no podía soportar el dolor de 1 mes de estancia en el Antris. Los 2 lo ayudaron a levantarse. Se quedó de pie un momento antes de indicar que quería sentarse. Todo su cuerpo estaba dolorido, como si hubiera intentado levantar una docena de pesos distintos al mismo tiempo. Gimió mientras ocupaba el incómodo asiento de piedra. «Sully, ¿qué ha pasado?», preguntó Galadón, retirándose vacilante a su propio asiento. «Ha sido el dolor», dijo Rauden, sujetándose la cabeza con las manos y apoyando los codos sobre la mesa. «Ha sido insoportable un momento. Ahora estoy bien. Creo que ha pasado». Galadón frunció el ceño. «¿De qué estás hablando, Sully?». «El dolor», dijo Rauden con exasperación. «El dolor de mis cortes y magulladuras. El veneno de la vida aquí en el Antris. Sully,
El dolor no viene en oleadas, siempre es igual. Para mí vienen oleadas, dijo Rauden cansado. Galado negó con la cabeza. Eso no puede ser, Colo. Cuando sucumbes al dolor, te rompes y tu mente se pierde. Así es siempre. Además, es imposible que hayas acumulado suficientes cortes y magulladuras para volverte Joed todavía. Ya me lo has dicho, Galadón, pero así es como me pasa a mí. Viene de pronto como intentando destruirme. Luego cesa. Tal vez lo encaro peor que los demás. Mi príncipe, dijo Karata vacilante, estabas brillando. Rauden alzó la cabeza, sorprendido. ¿Qué? Es cierto, Sully. Después de desplomarte, empezaste a brillar como una on, casi como si... Rauden se quedó boquiabierto, ligeramente sorprendido, como si el Dor intentara venir a través de ti. La fuerza estaba buscando una abertura, una salida. Había intentado usarlo como a una on. ¿Pero por qué yo? No lo sé. Algunas personas están más cerca del Dor que otras, Soli. En el Antris, algunas personas podían crear aones mucho más poderosos que otras, y algunos parecían más íntimamente unidos al poder. Además, mi príncipe, dijo Karata, no eres tú quien conoce mejor los aones. Debemos practicando con ellos cada día. Rauden asintió lentamente, casi olvidando su agonía. Durante el Reod, dicen que los elantrinos más poderosos fueron los primeros en caer. No lucharon cuando las turbas los quemaron, como si estuvieran abrumados por algo. ¿Colo?, preguntó Galadón. Un súbito e irónico alivio suavizó la mente de Rauden. Por mucho que doliera, su inseguridad le había preocupado más. Sin embargo, no era libre. Los ataques son cada vez peores. Si continúan, acabarán conmigo. Y si eso sucede, Galadón asintió solemnemente. Te unirás a los Joed. El Dor me destruirá, dijo Rauden. Destrozará mi alma en un intento por liberarse. No está vivo. Es solo una fuerza. Y el hecho de que yo no sea un camino viable no le impedirá intentar pasar. Y cuando se apodere de mí, recordad vuestro juramento. Galadón y Karata sintieron.
le llevarían a la charca en las montañas. Saber que ellos cuidarían de él si caía era suficiente para darle ánimos y suficiente para hacerle desear solo un poco que el día de su fracaso no estuviera lejos. Pero eso no tiene que suceder, Sully, dijo Galadón. Quiero decir, ese Bjorn se curó. Tal vez está sucediendo algo. Tal vez haya cambiado algo. Rauden reflexionó unos instantes. Si es que de verdad se curó. ¿Qué quieres decir?, preguntó Karata. Hubo mucho ajetreo cuando lo sacaron de la ciudad. Si yo fuera el Wyrn, no querría un Dereti elantrino que trajera la vergüenza a mi religión. Habría enviado a alguien a rescatarlo y decir a todos que se había curado. Y luego lo hubiese escondido allá en Fjorden. No vimos bien al hombre después de que se curara, respondió Karata. Galadón pareció un poco cabizbajo. Como otros en el Antris, había recibido un mensaje de esperanza con la curación de Rathen. Rauden no había dicho nada para no desanimar a la gente, pero por dentro se mostraba más reservado. Desde la partida del Bjorn, nadie más se había curado. Era un signo de esperanza, pero de algún modo Rauden dudaba que significara mucho para el pueblo elantrino. Capítulo 38. Sarin observaba al Bjorn con mirada insatisfecha. Rathen ya no daba sus sermones en la capilla de Ereti. Había demasiada gente. En cambio, organizaba sus reuniones en las afueras de la ciudad, donde podía alzarse en la muralla defensiva, con sus seguidores sentados a sus pies para escucharlo. El Bjorn predicaba de manera más vibrante y entusiasta que antes, pues ahora era un santo. Había sufrido la Sha'od y había demostrado ser superior a su maldición. Era un oponente formidable, Sarin tenía que admitirlo. Ataviado con su armadura roja, destacaba como una estatua de metal ensangrentada entre la multitud. Tiene que haber sido un truco, comentó. Por supuesto, prima, dijo Lukel de pie a su lado. Si pensáramos lo contrario, bien podríamos unirnos al Shudred. Personalmente, el rojo me sienta fatal. Tienes la cara demasiado sonrosada, dijo Sarin con desenfado. Si fue un truco, Sarin, no sé cómo explicarlo, intervino Shuden. Los tres se encontraban al margen de la reunión. Habían ido a ver con sus propios ojos el sorprendente número de gente que atraían las proclamas de Rathen, incluso el mismo día del funeral del rey. «Puedo hacer maquillaje», dijo Sarin. «¿Y soportar el lavado ritual?», preguntó Shuden. «Tal vez los sacerdotes estaban en el ajo», dijo Lukel. «¿Has intentado sobornar alguna vez a un sacerdote Corati, Lukel?», recalcó Shuden. Lukel miró a su alrededor, incómodo. «Prefiero no responder esa pregunta, gracias». «Casi parece que crees en el milagro, Shuden», dijo Sarin. «No lo descarto. ¿Por qué no iba Domi a bendecir a uno de sus devotos? El exclusivismo religioso es un añadido Dorati y Corati al Shukeseg».
Sarín suspiró e hizo un gesto con la cabeza para que sus amigos la siguieran mientras se abría paso entre la multitud, camino del carruaje que los esperaba. Con truco o sin él, Rathen tenía un poder incómodamente fuerte sobre el pueblo. Si conseguía colocar a un simpatizante en el trono, todo habría acabado. Arelon se convertiría en una nación de Ereti y solo resistiría a Teod, aunque probablemente no durante mucho tiempo. Sus compañeros, indudablemente, pensaban en términos similares. Lukel y Shuden parecían molestos, reflexivos. Entraron en el carruaje en silencio, pero finalmente Lukel se volvió hacia ella, sus rasgos aguileños preocupados. «¿Qué quieres decir con eso de que mi cara es demasiado sonrosada?», preguntó ofendido. En el mástil del barco ondeaba el escudo real de Teod, un aonteo dorado sobre fondo azul, largo y delgado. No había navío más veloz en las aguas que un barco telloso. Podría haber hecho el viaje en menos de 6 días. Incluso un mercante cargado solía realizarlo en 5. Sarín consideró que era su deber darle al patriarca una recepción mejor de la que ella misma había recibido cuando llegó a ese mismo muelle. No le gustaba aquel hombre, pero esa no era excusa para ser descortés, y por eso había traído a Shuden, Lukel, Eondel y varios de los soldados del conde como guardia de honor. El estilizado barco llegó con elegancia a los muelles. Los marineros tendieron la plancha en cuanto estuvo amarrado. Una figura con túnica azul se abrió paso entre los marineros y desembarcó con paso firme. Más de una docena de ayudantes y sacerdotes menores lo siguieron. Al patriarca le gustaba estar bien atendido. Mientras Seinalan se acercaba, Sarín se puso una máscara cortés. El patriarca era un hombre alto de rasgos delicados. Su cabello dorado era largo, como el de una mujer, y se confundía con la enorme capa dorada que ondeaba tras él. La capa azul tenía tantos bordados de oro que costaba ver el tejido que había debajo. Sonreía con el rostro benévolo y tolerante de quien quiere que sepas que es paciente con tu inferioridad. «Alteza», dijo Seinalan mientras se acercaba, «¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que mis viejos ojos contemplaron tus dulces rasgos?» Sarín hizo todo lo posible por sonreír, haciendo una reverencia ante el patriarca y sus viejos ojos. Seinalan no tenía más de 40 años, aunque fingía ser más viejo y más sabio de lo que en realidad era. «Santidad», dijo ella, «todo Arelon está bendito con tu presencia». Él asintió, como para confirmar lo afortunados que eran todos. Se volvió hacia Shuden y los demás. «¿Quiénes son tus acompañantes?» «Mi primo Lukel, el barón Shuden y el conde Eondel de Arelon, Santidad». Cada uno inclinó la cabeza mientras ella hacía las presentaciones. «¿Solo varones y condes?», preguntó Seinalan, decepcionado. «El duque Royal envía sus saludos, Gracia», dijo Sarín. «Está ocupado preparando el entierro del rey Yadon». «Ah», dijo Seinalan, su brillante cabellera sin una mota de gris ondeando al viento. Sarín había deseado muchas veces tener unos rizos la mitad hermosos que los del patriarca. He de suponer que no llego demasiado tarde para el funeral, ¿verdad? «No, Santidad», dijo Sarín, «tendrá lugar esta tarde. ¿Puedo preguntar qué ha retrasado la llegada de su Santidad?» «Una tormenta», dijo él, agitando su mano de largos dedos, «pero nada de importancia.
Si os desvió de la ruta 3 días, Santidad, entonces difícilmente fue de poca importancia. Domi nos cuidaba, dijo él, quitándole importancia. Vamos, ya puedes mostrarme mis aposentos. Ha sido decepcionante, confesó Luquel en cuanto volvieron a subir al carruaje. El patriarca tenía su propio vehículo esperando, cortesía de Royal, y el regalo había disminuido su insatisfacción por la ausencia del duque. No es exactamente lo que esperabas, ¿verdad?, dijo Sarin. Luquel no se refería exactamente a eso, Sarin, intervino Shuden. Sarin miró a Luquel. ¿A qué te refieres? Esperaba algo más entretenido, dijo Luquel. Dos rizos gemelos de cabello chocaron contra sus mejillas cuando se encogió de hombros. Lleva esperando este encuentro desde que te oyó describir al patriarca, Alteza, explicó Eondel con expresión insatisfecha. Suponía que vosotros dos discutiríais más. Sarin suspiró y dirigió a Luquel una fría mirada. El hecho de que no me caiga bien ese hombre no significa que vaya a ser una escena, primo. Recuerda, fui una de las principales diplomáticas de mi padre. Luquel asintió con resignación. Admito, Sarin, dijo Shuden, que tu análisis de la personalidad del patriarca parece certero. Me pregunto cómo un hombre así pudo ser elegido para un puesto tan importante. Por error, respondió Sarin. Seinalan ganó el puesto hace unos 15 años, cuando apenas tenía tu edad. Fue justo después de que Wulfen se convirtiera en Wirren, y los líderes del Shu-Korath se sintieron amenazados por su vigor. Por algún motivo, se les metió en la cabeza que tenían que elegir a un patriarca tan joven como Wulften. Seinalan fue el afortunado. Shuden alzó una ceja. Estoy completamente de acuerdo, dijo Sarin, pero tengo que reconocerle cierto mérito. Se dice que Wulfen es uno de los hombres más guapos que jamás hayan ocupado el trono Fjordell, y los líderes Korati querían a alguien igualmente impresionante. Luke le hizo una mueca. Guapo y bonito son dos cosas completamente distintas, prima. La mitad de las mujeres que vean a ese hombre lo amará. La otra mitad se pondrá celosa. Durante la conversación, Lord Eondel se fue poniendo cada vez más pálido. Finalmente, encontró la voz para expresar su indignación. Recordad que se trata del vehículo escogido por Domi. Y no podría haber escogido un vehículo más lindo, se burló Luquel, ganándose un codazo en las costillas por parte de Sarin. Intentaremos que nuestros comentarios sean más respetuosos, Eondel, se disculpó ella. El aspecto físico del patriarca no es importante. De todas formas, me interesa más por qué ha venido. ¿No es suficiente motivo el funeral del rey?, preguntó Shuden. Tal vez, dijo Sarin poco convencida mientras el carruaje se detenía ante la capilla Korati. Vamos, terminemos de acomodar a su santidad lo antes posible. Faltan menos de 2 horas para el funeral y parece que después voy a casarme. Sin ningún heredero, claro, y con Eshin completamente destrozada por la caída en desgracia de su esposo y su subsiguiente muerte, el duque Royal tomó para sí la carga de los preparativos del funeral. Asesino pagano o no, Iadon fue una vez mi amigo, había explicado el duque. Trajo estabilidad a este país en un momento de necesidad. Solo por eso ya se merece un entierro decente. Omin había solicitado que no se usara la capilla Korati para las ceremonias, así que Royal había decidido emplear la sala del trono. La elección había hecho que Sarin se sintiera un poco incómoda. La sala del trono era el mismo lugar donde celebrarían la boda. Sin embargo, a Royal le pareció simbólico que la misma sala sirviera a la vez para despedir al viejo rey
y para marcar el ascenso del nuevo. Los adornos habían sido colocados con gusto y eran poco llamativos. Royal, frugal como siempre, había planeado objetos y colores que valieran tanto para un funeral como para una boda. Las columnas de la sala fueron envueltas en lazos blancos y había varios adornos florales, casi todos de rosas blancas o serpentinas. Sarin entró en la sala, mirando de lado con una sonrisa. Cerca del fondo, junto a una de las columnas, estaba el lugar donde había colocado por primera vez su caballete. Parecía que hubiese pasado mucho tiempo, aunque solo hacía poco más de un mes. Los días en que se habían hecho pasar por una mujer de cabeza hueca habían sido olvidados. La nobleza la consideraba con algo parecido al asombro. Ahí estaba la mujer que había manipulado al rey, que lo había puesto en ridículo y que finalmente lo había derribado del trono. Nunca la amarían como habían amado a Rauden, pero ella aceptaría su admiración como un sucedáneo de menos categoría. A un lado, Sarin vio al duque del Rin, el hombre calvo, vestido en exceso. Parecía insatisfecho en vez de simplemente indiferente. Royal había anunciado su boda con Sarin apenas unas horas antes, dando al pomposo Telri poco tiempo para considerar una respuesta. Sarin miró a Telri a los ojos y notó frustración en la actitud del hombre. Había esperado algo de él, algún tipo de intento de impedir su matrimonio, pero no había hecho ningún movimiento. ¿Qué lo retenía? La llegada de Royal llamó al orden al grupo y la multitud guardó silencio. Royal se dirigió a la parte frontal de la sala donde se encontraba el ataúd del rey, cerrado, y empezó a hablar. Fue breve. Royal habló de cómo Iadon había forjado un país a partir de las cenizas del Antris y de cómo les había concedido títulos a todos. Advirtió a todos acerca del peligro de cometer los mismos errores que el rey, aconsejándoles que no olvidaran a Domin sus riquezas y comodidades. Cerró el discurso diciendo que se abstuvieran de hablar mal de los muertos, recordando que Domin se encargaría del alma de Iadon y que eso ya no era asunto suyo. Dicho esto, indicó a varios soldados de Ondel que cargaran el ataúd. Sin embargo, otra forma avanzó antes de que pudieran dar unos pasos. «Tengo algo que añadir», anunció Seinalan. Royal se detuvo, sorprendido. Seinalan sonrió, mostrando a la sala unos dientes perfectos. Ya se había cambiado de ropa y llevaba una túnica similar a la primera, excepto que ésta tenía una ancha tira dorada que le corría por la espalda y el pecho en vez de bordados. «Por supuesto, Santidad», dijo Royal. «¿De qué va todo esto?», susurró Shuden. Sarin simplemente negó con la cabeza mientras Seinalan se colocaba detrás del ataúd. Dedicó a la multitud su sonrisa de autosuficiencia y sacó melodramáticamente un pergamino de la manga de su túnica. «Hace 10 años, justo después de su llegada al trono, el rey Iadon vino a verme e hizo esta declaración», dijo Seinalan. «Podéis ver su sello al pie además del mío. Ordenó que se presentara esto en Arelon en su funeral, 15 años después de la fecha de su redacción, lo que tuviera lugar primero». Royal cruzó la sala hasta situarse justo a Sarin y Shuden. Sus ojos mostraban curiosidad y preocupación. Ante la sala, Seinalan rompió el sello del pergamino y lo desenrolló. «Mis señores y damas de Arelon», leyó Seinalan sosteniendo el papel ante sí, como si fuera una brillante reliquia.
que la voluntad de vuestro primer rey, ya donde cae, sea conocida. Juro solemnemente ante Domi, mis antepasados y todos los otros dioses que puedan ser testigos, que esta proclama es legítima. Si muriere o por algún motivo fuere incapaz de continuar siendo vuestro rey, que se comprenda que promulgo este decreto en plena posesión de mis facultades mentales y que es vinculante según las leyes de nuestra nación. Ordeno que todos los títulos de rango inferior permanezcan como están y que pasen de generación en generación, de padre a hijo, como en otras naciones. Que la riqueza no sea más que la medida de la nobleza de un nombre. Aquellos que han mantenido su rango tanto tiempo han demostrado ser dignos. El documento adjunto es una lista de leyes de herencia para los habitantes de Teod. Que este documento se convirtiera en la ley de nuestro país. Se inhalan bajo el papel ante la desconcertada sala. No se oía nada, excepto un suave resoplido junto a Sarín. Finalmente, la gente empezó a hablar en susurros. Así que esto es lo que estuvo planeando todo el tiempo, dijo Royal en voz baja. Sabía lo inestable que era su sistema. Pretendía que fuera así. Los dejó lanzarse a las gargantas unos de otros para ver quién era lo bastante fuerte o lo bastante traicionero para sobrevivir. Un buen plan, aunque desconocido, dijo Shuden. Tal vez subestimamos la habilidad de Yadon. Seinalan todavía se encontraba en la parte delantera de la sala, mirando a los nobles con expresión de inteligencia. ¿Por qué él?, preguntó Shuden. Porque su poder es absoluto, contestó Sarin. Ni siquiera Raden se atrevería a cuestionar la palabra del patriarca. Todavía no, al menos. Si Seinalan dice que esa orden se redactó hace 10 años, entonces todo el mundo en Arelon tiene que reconocerlo. Shuden asintió. ¿Cambia esto nuestros planes? En absoluto, dijo Royal, dirigiendo una mirada a Telri, cuya expresión se había vuelto más sombría que antes. Apoya nuestras aspiraciones. Mi unión con la casa de Yadon será aún más plausible. Telri sigue preocupándome, dijo Sarin mientras el patriarca añadía unas cuantas alabanzas a la sabiduría de adaptar el sistema hereditario. Su propuesta pierde claramente peso con esto, pero lo aceptará. Tendrá que hacerlo, dijo Royal con una sonrisa. Ninguno de los nobles se atrevería a seguirlo ahora. La proclama de Yadon garantiza lo que todos deseaban: títulos estables. La nobleza no va a arriesgarse a coronar a un hombre que no tiene ningún derecho de sangre para aspirar al trono. La legalidad de la declaración de Yadon no importa. Todos van a actuar como si fuera doctrina de la Iglesia. Por fin se permitió a los soldados de Eowendel que avanzaran y recogieran el ataúd. Como no había ningún precedente que determinara lo adecuado para el funeral de un rey areleno, Royal se había guiado por la cultura más similar a la suya, la de Teod. Los Tellosos celebraban grandes ceremonias. Solían enterrar a sus reyes más preciadas con un cargamento entero de riquezas
y a veces incluso con el barco. Aunque eso no era adecuado en el caso de Yadon, Royal había adaptado otras ideas. Una procesión funeraria ante Dios era un ejercicio largo y agotador. Eso requería que los participantes caminaran 1 hora o más para llegar al lugar del destino. Royal había incluido esta tradición con una ligera modificación. Una fila de carruajes esperaba ante el palacio. A Sarin usar vehículos le pareció una falta de respeto, pero Shuden lo dejó muy claro. Royal planea reclamar la corona esta misma tarde, había explicado el Jindo. No puede permitirse ofender a los gruesos señores y damas de Arelon, exigiendo una marcha forzada hasta las afueras de la ciudad. Además, había añadido Sarin para sí, ¿por qué preocuparse por la falta de respeto? Después de todo, no se trata más de que Yadon. En carruaje solo tardaron 15 minutos en llegar al sitio del enterramiento. De entrada daba la impresión de ser un gran agujero excavado, pero un estudio atento demostraba que se trataba de una depresión natural del terreno que había sido ampliada. Una vez más, la parquedad de Royal había determinado la elección. Sin más ceremonia, Royal ordenó que bajaran el ataúd al agujero. Un grupo de trabajadores empezó a cubrirlo. Sarin se sorprendió de la cantidad de nobles que se quedaban mirando. Llevaban días haciendo frío y de las montañas bajaba un viento helado. En el aire flotaba una llovizna y las nubes ocultaban el sol. Había esperado que la mayor parte de la nobleza se marchara en cuanto arrojaran las primeras paleteadas de tierra, pero se quedaron, observando en silencio. Sarin, vestida de negro por una vez, se protegió del frío. Había algo en los ojos de aquellos nobles. Yadon había sido el primer rey de Arelon y su reinado, aunque corto, el comienzo de una tradición. El pueblo recordaría el nombre de Yadon durante siglos y se enseñaría a los niños cómo había llegado al poder en una tierra donde los dioses habían muerto. Era extraño que se hubiera convertido a los misterios con todo lo que había visto. Era de extrañar que hubiera pretendido controlar el caos que parecía reinar en la tierra de los dioses. A Sarin le pareció que comprendía un poco mejor a Yadon. Ahí en medio del frío y la humedad, mientras veía cómo la tierra cubría lentamente su ataúd. Solo cuando arrojaron la última paleteada se dieron la vuelta los nobles arelenos para marcharse. Fue una procesión silenciosa y Sarin apenas se dio cuenta. Se quedó un poco más, contemplando la tumba del rey en la rara bruma de la tarde. Era el momento de un nuevo liderazgo en Arelon. Una mano se posó suavemente en su hombro y se dio la vuelta para mirar los ojos tranquilizadores de Royal. Deberíamos prepararnos, Sarin. Sarin asintió y dejó que la condujera hasta el carruaje. Sarin se arrodilló ante el altar en la familiar capilla Corati. Estaba sola. Era costumbre que la novia tuviera una última comunión con Domi antes de hacer sus votos matrimoniales. Iba ataviada de blanco de la cabeza a los pies. Llevaba el vestido que había traído para su primera boda, una casta túnica de cuello alto que había elegido su padre y guantes blancos de seda que le llegaban hasta los hombros. Su rostro estaba cubierto por un grueso velo que por tradición
no se levantaría hasta que entrara en la sala donde esperaba a su prometido. No estaba segura de por qué rezar. Sarin se consideraba religiosa, pero no era tan devota como Eondel. Sin embargo, su lucha por Teod era, en realidad, una lucha por la religión Korathi. Creía en Dom y lo reverenciaba. Era fiel a las doctrinas, todas aquellas que le habían enseñado los sacerdotes, aunque fuera tal vez un poco testaruda. Ahora parecía que Domi por fin había respondido a sus plegarias. Le había dado un marido, aunque no era lo que esperaba. Tal vez, pensó para sí, tendría que haber sido un poco más específica. De todas formas, no lo pensaba con amargura. Durante la mayor parte de su vida, había sabido que para ella el matrimonio sería una cuestión de política, no de amor. Royal era uno de los hombres más decentes que había conocido jamás, aunque fuera lo bastante mayor como para ser su padre o incluso su abuelo. Con todo, había oído hablar de matrimonios de estado mucho más desequilibrados. Se sabía que varios reyes hindueses habían llegado a tomar esposas de 12 años de edad. Así pues, su oración fue de agradecimiento. Reconocía una bendición cuando la veía. Con Royal como marido, sería reina de Arelon. Y si Domi decidía quitarle a Royal al cabo de pocos años, sabía que la promesa del duque era cierta. Tendría otra oportunidad. Por favor, añadió como colofón a su sencilla oración, que seamos felices. Sus camareras esperaban afuera, la mayoría hijas de las noblezas. Kais estaba ahí, muy solemne con su vestido blanco, igual que Torina. Sostuvieron la larga cola de Sarin el corto trayecto hasta el carruaje y luego de nuevo cuando bajó y entró en el palacio. Las puertas de la sala del trono estaban abiertas y Royal, vestido de blanco, estaba ahí, esperando en la parte delantera. Su intención era sentarse en el trono en cuanto la ceremonia terminara. Si el duque no hacía su reclamación de manera incuestionable, entonces Del Rey todavía podía intentar hacerse con el control. El diminuto padre Omen se hallaba junto al trono, con el gran tomo del Do Korad en las manos. Había una expresión soñadora en su cara. Al pequeño sacerdote obviamente le gustaban las bodas. Seinalan estaba junto a él, molesto porque Sarin no le había pedido que oficiara. A ella no le importaba. Cuando vivía en Teod, siempre había supuesto que el patriarca la casaría. Ahora que tenía la oportunidad de usar a un sacerdote que apreciaba, no iba a desaprovecharla. Entró en la sala y todos los ojos se volvieron hacia ella. Había casi tantos asistentes a la boda como al funeral, si no es que más. El funeral de Yadon había sido un verdadero acontecimiento político, pero el matrimonio de Royal era aún más vital. La nobleza lo interpretaría como una indicación clara de que el reinado de Royal comenzaba con el nivel adecuado de extravagancia.
Incluso el Bjornrathen estaba allí. Era extraño, se dijo Sarin, que pareciera tan tranquilo. Su boda con Royal iba a ser un obstáculo importante para sus planes de conversión. Por el momento, sin embargo, Sarin apartó de su mente al sacerdote Fjordell. Había esperado este día mucho tiempo, y aunque no era lo que había imaginado, lo disfrutaría en lo más posible. Finalmente, estaba sucediendo. Después de una larga espera, después de fracasar 2 veces, por fin iba a casarse. Con ese pensamiento, a la vez aterrador y vindicativo, se levantó el velo. Los gritos empezaron inmediatamente. Confusa, mortificada y sorprendida, Sarin intentó quitarse el velo, pensando que tal vez le sucedía algo. Cuando se lo quitó, el cabello lo acompañó. Sarin miró las largas trenzas estupefacta. Sus manos empezaron a temblar. Alzó la cabeza. Royal estaba anonadado. Se inhalan, escandalizado, e incluso Omin agarraba su colgante corati conmocionado. Sarin se volvió frenética y sus ojos encontraron uno de los anchos espejos que había a cada lado de la sala del trono. El rostro que le devolvió la mirada no era el suyo propio. Era una cosa repulsiva, cubierta de manchas negras, inexplicable y misteriosa. Al parecer, la Sha'od la había alcanzado.